clases. Los niños pasan a sus clases y los jóvenes también tienen clase hoy, así que pueden pasar con Lupita. Pasen pues, jóvenes. ¿Y ustedes se quedan hoy? Elías, se queda. No te quisieron llevar. Bueno, aquí ustedes van a edificarse, ¿verdad? Van a poner atención. Como no había visto a Iván, bienvenido a Iván. Gloria a Dios. Vamos a poner ahí en la pantalla Levítico capítulo, estamos en el capítulo 14, sí. Muy bien, tú llevas bien la cuenta, ¿verdad? Vas siguiendo siempre los mensajes, ya que los mensajes los hacemos siempre en serie, los hacemos consecutivos, para que aprendamos bien la palabra del Señor. Para muchos cristianos el Levítico es bien raro. Para nosotros, gracias a Dios, que no hace tiempo estudiándolo, y hablamos de que el Levítico es un libro de tipos. O sea que cuando usted estudia Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, esos 5 libros son la base para entender toda la Biblia. Pero algunos todavía no saben cómo se usan esos libros. Pero esos libros son tipología, son sombras, son alegorías, son metáforas. O sea que son figuras que Dios usa para enseñarnos la verdad. Entonces hoy nos vamos a familiarizar con el pasaje que vamos a estar exponiendo, y es del versículo 10 al 32. Versículos del 10 al 32. Lo vamos a leer para que usted se familiarice y luego vamos a aplicarlo a nuestra vida cristiana conforme está en el Nuevo Testamento. Acuérdense que la recomendación que siempre les doy es que cuando ustedes lean la Biblia, no la lean precipitadamente, pongan atención a ella, porque todo en la Biblia tiene significado. Todo. Los números, los colores, todo tiene significado. Entonces, desde que empezamos a leer sabemos de qué se va a tratar, ¿verdad? Porque ahí el día octavo, ya de ahí usted tiene que decir, van a hablar de un nuevo comienzo. Y el número 8 y el número 3 en la Biblia son resurrección, los dos, pero también es nuevo comienzo, ¿verdad? Entonces, ustedes dirán, bueno, ¿de dónde se sacan esas enseñanzas? De la Biblia misma. Como por ejemplo, cuando se habla de que se salvaron 8 en el arca, era para un nuevo comienzo, ¿verdad? Siempre que usted lee al octavo día, es cuando va a empezar algo nuevo, porque todo en la Biblia se termina en el séptimo día. ¿Ok? Entonces, cuando se habla de el 1, usted debe saber que se va a hablar de unidad. Si se habla del 2, se va a hablar de testimonio. Si se habla del 3, usted sabe que va a hablar de resurrección. Si habla del 4, va a hablar de la creación. El 5 va a hablar de la responsabilidad o gracia. El 6 va a hablar de hombre natural. El 7 de plenitud. El 8 de nuevo comienzo. Bueno, no le voy a dar más porque solo quería llegar al 8, pero la cosa sigue. Y gracias a Dios cuando usted sabe todas esas cosas, porque entonces al leer su Biblia no es un libro que no lo va a entender, usted lo va a entender. Y la carga que yo tengo después de tener 40 años predicando la Biblia, la carga que yo tengo es que usted no tenga sorpresas cuando Dios lo juzgue.
porque muchos hermanos van a ser sorprendidos cuando Dios los juzgue. Lo más lindo es morirse conociendo el propósito divino. Por eso usted aproveche su tiempo. Aquí en esta iglesia no perdemos el tiempo, sino que alabamos a Dios, lo adoramos y estudiamos su palabra. A eso es lo que nos dedicamos y por eso Dios nos ha bendecido en gran manera. La palabra que se expone aquí ha salido a todo el mundo, así que en muchas partes del mundo nos reciben con esta palabra y por eso también los vamos a visitar de vez en cuando, ¿verdad? Porque ellos siempre quieren que vayamos, porque creen que al saber la Biblia somos de otro planeta, pero no, somos de esta tierra, somos humanos y Dios es el que nos ha ayudado a exponer la palabra con claridad. El día octavo tomará 2 corderos. Acuérdense que estamos hablando del leproso que Dios lo limpió, ¿verdad? Los versículos del 1 al 9 hablan de que Dios limpia al leproso. Y lo comparamos con Mateo capítulo 8, que el leproso le dijo al Señor Jesucristo, si quieres me puedes limpiar, lo cual significa que ninguno de nosotros puede ser perdonado de sus pecados si Dios no quiere. Ahora, Él sí quiere, pero Él quiere con los que hemos sido escogidos y predestinados, porque Él mismo dice en la oración que hizo en el capítulo 17 de Juan, no ruego por los del mundo, sino que ruego por los que me diste. Así que no nos vayamos a asustar si alguien de la familia nunca acepta a Cristo y se muere sin Cristo, pues ese pobre solo lo mandaron para que estorbara, ¿verdad? Pero la realidad es que el que es escogido de Dios y predestinado, ese no vino para estorbar, ese vino para cumplir un propósito. Entonces vamos a familiarizarnos y después les cuento. El día octavo tomará 2 corderos sin defecto y una cordera de 1 año sin tacha, y 3 décimas de efa de flor de harina para ofrenda amasada con aceite, y 1 log de aceite. Y el sacerdote que le purifica presentará delante de Jehová al que se ha de limpiar con aquellas cosas, a la puerta del tabernáculo de reunión. Y tomará el sacerdote 1 cordero y lo ofrecerá por la culpa, con el log de aceite, y lo mecerá como ofrenda mecida delante de Jehová. Y degollará el cordero en el lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado y el holocausto, en el lugar del santuario, porque como la víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa es del sacerdote. Es cosa muy sagrada. Y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Asimismo, el sacerdote tomará el log de aceite y lo echará sobre la palma de su mano izquierda y mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda y esparcirá el aceite con su dedo 7 veces delante de Jehová. Y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano, pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre del sacrificio por la culpa. Y lo que quedare del aceite que tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, y hará el sacerdote expiación por él delante de Jehová. Ofrecerá luego el sacerdote el sacrificio por el pecado, y hará expiación
por el que se ha de purificar de su inmundicia, y después degollará el holocausto. Y hará subir el sacerdote el holocausto y la ofrenda sobre el altar. Así hará el sacerdote expiación por él y será limpio. Mas si fuere pobre, o sea, ya primero, ¿verdad? Hay 2 corderos y una cordera y el log de aceite. Pero si en caso fuere pobre, dice, y no tuviere para tanto, entonces tomará un cordero para ser ofrecido como ofrenda mecida por la culpa, para reconciliarse, y 1/10 de efa de flor de harina amasada con aceite para ofrenda y un log de aceite. Y 2 tórtolas o 2 palominos, según pueda. Uno será para expiación por el pecado y el otro para holocausto. Al 8º día de su purificación, traerá estas cosas al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y el sacerdote tomará el cordero de la expiación por la culpa y el log de aceite y los mecerá el sacerdote como ofrenda mecida delante de Jehová. Luego degollará el cordero de la culpa y el sacerdote tomará de la sangre de la culpa y la pone en el óvulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Y el sacerdote echará el aceite sobre la palma de su mano izquierda. Y con su dedo derecho el sacerdote rociará del aceite que tiene en su mano izquierda 7 veces delante de Jehová. También el sacerdote pondrá el aceite que tiene en su mano sobre el óvulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, en el lugar de la sangre de la culpa. Y lo que sobre del aceite que el sacerdote tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica para reconciliarlo delante de Jehová. Asimismo, ofrecerá una de las tórtolas o uno de los palominos, según pueda. Uno en sacrificio de expiación por el pecado y el otro en holocausto, además de la ofrenda, y hará el sacerdote expiación por el que se ha de purificar delante de Jehová. Esta es la ley para el que hubiere tenido plaga de lepra y no tuviere más para su purificación. Dijimos que hasta ahí, ¿verdad? Al 32. Ok. Si se dan cuenta, regresando al 10, ahí nos empieza a decir que se necesita una ofrenda, pero una clase de ofrenda se supone para el que tiene una mejor economía y el que es más pobre, pero se dan cuenta que a los dos les hacen el mismo rito. ¿Se dieron cuenta? ¿Verdad que lo mismo que le es aplicable al que se supone que tiene solvencia económica, en inglés sería wealthy man, un rico, pero que en Dios no hay acepción porque Él atiende al pobre y atiende al rico? Ok. Tenemos que ir bajo contexto porque como ya hablamos de los primeros 9 versículos, y solo repasemos los 9 para que sepamos lo que significan los primeros 9 y vamos a aprender en esta noche lo que significan lo del 10 al 32. Regresemos al 1. Y habló Jehová a Moisés diciendo: esta será la ley para el leproso. Cuando se limpiare, será traído al sacerdote. Y este saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecías vivas limpias y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecía en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecía viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los va a mojar con la avecía viva en la sangre de la avecía muerta sobre las aguas corrientes.
y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra y le declarará limpio, y soltará la avecía viva en el campo. Y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo su pelo y se lavará con agua y será limpio, y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. Y el 7º día, para completar todo, se tiene que quitar todos los pelos del cuerpo, todos, de la cabeza, de la hasta las cejas, de sus ojos y todo su pelo. Y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en agua y será limpio. Para nosotros, que no somos judíos, pues todo eso es un ritual, ¿verdad? Es un ritual y que había que hacerlo con tanto detalle, y que esto y que la sangre y el aceitito y lo que sobra en la cabeza. Y bueno, nosotros decimos, ¿a quién se le ocurre todo eso? A Dios. Aquí estamos bregando con asuntos de Dios. Pareciera, ¿verdad, hermanos? Que como que no tuviera nada que hacer Dios, ¿verdad? Así pareciera. Y si nosotros no tenemos cuidado, si nosotros somos personas distraídas, nosotros no vamos a entender a nuestro Dios. Porque resulta que ese es nuestro Dios. Él es bien detallista y dice, quiero esto, quiero aquí, quiero allá. Y aún con los siervos, ¿verdad? A Moisés le dijo, guárdate de hacer todo como yo te mando. A Noé le dijo, tú vas a hacer un arca, guárdate de hacerla de esta y esta, cuidadito la vas a hacer de otra manera. Cuando les dijo que hicieran el aceite de la unción, dijo, la hacen de esta y esta y esta manera. Y cuidado con alguien que vaya a hacer algo que es imitación. ¡Wow! Fíjese, hermano, que los cristianos del Nuevo Testamento somos bien descuidados. Usted ve que hay 450 grupos de cristianos haciendo las cosas todas diferentes. Eso nos debe de asustar. La gente no hace lo que Dios manda que se haga. Nosotros debemos de orar, hermano, para que nosotros hagamos lo que Dios manda. Porque resulta que la lección del leproso Dios la usa para mostrar quiénes somos nosotros. Pero que a pesar que nosotros somos los leprosos, Él no tiene problema en limpiarnos. Y nos dice primero cómo nos limpia. Dice que con 2 avecías, con madera de cedro, con grana, hisopo. Ahora, si nosotros no averiguamos qué significa eso para nosotros, solo nos llenamos de información de lo que hacían los judíos. Pero resulta que como es tipología y es Cristo, cada cosita es Cristo. O dicho de otra manera, para ser más entendible, aspectos de Cristo. Cuando habla de una avecía que hay que matarla, es Cristo muriendo en la cruz del Calvario. Cuando habla de una avecía que hay que juntarla con la madera, con el hisopo, con la grana, y allí viva con esos elementos, restregarla, vamos a decir, en la sangre del animal muerto. Fíjense, quiere decir que esta avecía que está viva y lo demás que se tiene que restregar con la sangre de la avecía que se murió, está diciendo el Señor, así está diciendo, usted que ya va entendiendo que la resurrección tiene su base en la sangre de Cristo. O sea que no puede haber resurrección si no hay muerte. ¿Ok? Entonces, para nosotros es importante entender, ya no digamos cuando cierra ahí ese contexto, que
tenemos que ser tratados, porque quitarnos todos los pelos, lavar nuestro vestido, lavar nuestro cuerpo, significa que tenemos que ser tratados por Dios. Los que Dios ha limpiado, que éramos nosotros los leprosos, que Él nos limpió porque ya nos perdonó. Eso significa que nos limpió, que nos perdonó. Entonces nosotros tenemos que ser tratados, pasados por un proceso. Amén. Pero resulta que, a pesar que Dios tiene todas las riquezas en Cristo para que nosotros seamos limpios, si Dios solo nos dijera hasta el versículo 9, nosotros diríamos, aleluya, gloria a Dios, somos pecadores perdonados por Dios. Pero resulta que ahora nos da otros versículos y nos recuerda 4 ofrendas, porque si usted analiza los versículos que leímos, está la ofrenda por el pecado, la ofrenda por los pecados, la ofrenda de comida y la ofrenda, el holocausto. El holocausto. Podríamos ponerlos entonces pecado, pecados, holocausto y comida. Ahora, esos son aspectos de Cristo que nos van a servir para que nosotros seamos tratados. Porque después de que nos limpia, nos dice, pero ustedes, versículo número 9, necesitan ser tratados, versículos del 10 al 32. Entonces ahora vamos a ser bendecidos en esta noche porque en el Nuevo Testamento no nos dan explicaciones de cómo es que Dios nos procesa para que seamos santos, porque todo el contexto de esto es para que sean santos, para que sean santos, para que sean santos. Bueno, el Señor siempre nos habla de que como leprosos, gracias a Dios, somos limpios. Estudiamos también un poquito de que a pesar de que ya somos limpios, podría volver la lepra. ¿Sí o no? ¿Se recuerdan? Que nos dice que podría volver la lepra, significando que aunque nosotros ya somos cristianos, si nos descuidamos otra vez nos podemos volver a enfermar. Y dijimos que la lepra no se origina en nosotros, sino que es por tener contacto con bacterias, ¿verdad? No se origina en nosotros, sino que se desarrolla por tener contacto en bacterias, pero en sí mismos nosotros somos lepra. Solo hay que tener un contactito con una bacteria para que fluya. Eso significa que solo hay que hacerle un poquito de caso al diablo y vas de bajada. Amén. Entonces, como ya entendimos la primera parte, metámonos a estudiar la segunda parte, versículo 10, y la vamos a desarrollar despacito para entender. Al 8º día, entonces Dios dice, esto que les estoy hablando es para un nuevo comienzo. Yo los he limpiado a ustedes de lepra para que tengan un nuevo comienzo. Gracias a Dios que eso lo hemos entendido, de que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, el nuevo comienzo. Pero tenemos que tomar a Cristo en 2 aspectos, 3, porque miren, nos lo pone 2 corderos y una cordera. Ahora, nos debe de impresionar que en los versículos que leímos solo nos hablan de sacrificar el cordero, pero no sacrificaron la cordera. ¿Se dieron cuenta? ¿Aló? ¿Se dieron cuenta que, porque por eso los pongo a leer yo el pasaje, se dieron cuenta que sí se sacrifica el cordero, pero no dice el pasaje nada de la cordera? Y ustedes saben que cuando Dios no dice algo de algo, es cuando hay que poner atención, ¿verdad? Porque cuando nos dice algo, a veces nos decimos, dijo todo, pero ¿qué dijo de la cordera? Porque algunos no conocen a Cristo en muchos de sus tipos, o sea que los ignoran y por eso no entienden otras partes de la Biblia. Como por ejemplo, fíjense ustedes, en Números dice que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Fíjense cómo pone, en el desierto a los israelitas los mordieron las serpientes, que eso significa que al hombre lo mordió la serpiente.
O sea, el diablo le mordió el calcañar, ¿verdad? Gracias a Dios que la promesa es que la simiente de la mujer le aplastaría la cabeza. Pero ese no es el mensaje hoy, pero estamos tan excited que quisiéramos hablar de todo. Pero mejor vamos a ocuparnos en que el Señor, en esos tipos, muchos no se atreven a decir la verdad de Cristo, porque Cristo, si fue levantado en la cruz como serpiente, tenemos que entender lo que eso significa. Porque dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y la serpiente que levantó Moisés, de bronce. ¡Wow! El bronce es juicio. Significa que como Cristo se tuvo que hacer serpiente como nosotros. Porque todos nosotros para Dios somos serpientes. ¿Por qué? Porque nos mordió el diablo. El veneno ahí lo tenemos. Entonces viene Cristo y viene en semejanza de hombre de pecado. Aunque Él no venía igual que nosotros, porque usted debe de saber que Cristo no nació igual que nosotros. Amén. Cristo nació por el Espíritu Santo. Él no nació del amor de José y María. Por eso fue que José la quería dejar, porque nunca la había tocado y le apareció con premio, ¿verdad? Entonces, Cristo es la simiente de la mujer, ¿verdad? Entonces, Cristo no vino como nosotros, en pecado me concibió mi madre, sino que Él, hasta que fue a la cruz del Calvario, allí se hizo serpiente por nosotros. O sea que Él, al ver que todos nosotros la serpientita, Él dijo, me voy a hacer serpiente para perdonarlos a todos y que el juicio caiga sobre mí como serpiente. Entonces tenemos que entender eso, porque si no, no vamos a entender lo que habíamos hablado de que por qué el sumo sacerdote tenía que presentar ofrenda por sí mismo. Porque eso asusta de que Cristo tenía que hacer expiación de sí mismo. O sea que eso asusta. Pero él, y por eso Juan el Bautista no lo entendió, porque cuando dijo él, bautízame, no, ¿cómo, Señor? ¿Cómo está eso? ¿Cómo te voy a bautizar si yo predico bautismo de arrepentimiento? ¿Y de qué te vas a arrepentir? Pues ya pecaste. ¿Verdad? Porque como somos tan curiosos, es capaz de que Juan le haber dicho, quiero que vengas aquí aparte conmigo. Pecaste. Porque quieres que te bautice y de acuerdo a lo que yo he recibido de revelación, el bautismo que yo aplico es para que se muera la carne y que resucite el espíritu. Entonces él le dijo, bautízame, porque se debe de cumplir toda justicia. Pero si Cristo no cumpliera toda justicia, hermano, si no pasara por todo lo que nosotros hemos pasado, entonces no sería nuestro Salvador. Por eso dice, tentado en todo, sin pecado, pero por nosotros se hizo pecado. Entonces, gracias a Dios que podemos entender. Estoy hablando de esto porque si entendemos las figuras de Cristo claramente, entonces nosotros vamos a entender nuestra salvación en una forma clara, detallada, fina. Amén. El día octavo, el nuevo comienzo, vas a tomar 2 corderos, o sea que sin defecto es Cristo, sin defecto. Y una cordera de 1 año, sin tacha. Dijimos que es fácil entender Juan 1.29, pongamos Juan 1.29. Es fácil entenderlo, porque nos dice Juan el Bautista, en Juan 1.29, si lo ponen por favor. Gracias, mija. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita la lepra. ¿Ah? Entonces, nosotros no tenemos problema de entender a Cristo como Cordero, pero ¿dónde vamos a encontrar un versículo que diga, he aquí la Cordera de Dios? ¿Verdad que no hay? Pero, o ha de haber, hermano, pero están escondidos esos versículos. O sea que esos versículos
los pone Dios, mire, de acuerdo a Proverbios 25:2, póngame Proverbios, porque todo lo quiero basar en la Biblia. Así usted dice, ese pastor predica la Biblia. Yo quiero que usted diga eso. Ese pastor predica la Biblia. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero si nosotros somos reyes, lo vamos a escudriñar. Si yo escudriño, yo soy rey para Dios. Si tú escudriñas, eres rey, Dios te ve como rey. Así que Dios me ve a mí como rey, ¿verdad? Y también la hermana Carmen, sí, pero más el Señor, ¿verdad? Como rey. Dice, gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey el escudriñarlo. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para entender que Cristo también es una cordera? O sea que cuando estudiamos anteriormente, ¿cómo puedo explicar que Cristo es una cabra? Porque había que sacrificar una cabra, había que sacrificar una cordera. Entonces en el Nuevo Testamento hay un poquito de ayuda para que uno capte la idea. Fíjense cómo es, pues. Si leemos en Lucas 17, allí nos vamos a dar cuenta que Dios se pone como padre. Como padre es el papá del hijo pródigo. Como hijo es el pastor de las ovejas. Y como espíritu es la mujer que pierde los dracmas y que está buscando los dracmas. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Pero ahora noten algo más. Vamos a leer en Lucas. Sí, Lucas 20:36. Se me hace. Si en caso me equivoco, usted me perdona. Porque a veces tantas citas bíblicas que tengo que tener en esta pelona, ¿verdad? Sí. Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios. ¿Por qué? Ahí pone la resurrección como mujer, ¿ves? Son hijos de Dios porque son hijos de la resurrección. Ah, qué bueno que estamos poniendo atención. Entonces, cuando queremos hablar de Cristo como mujer, tiene que ver con la resurrección. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, la Nueva Jerusalén. ¿Quién es la Nueva Jerusalén? Es Cristo como cabeza y la iglesia como cuerpo. Es Cristo, es Cristo. O sea que la iglesia es Cristo. Porque Él es la cabeza y Él es el cuerpo. Porque nosotros como hombres naturales no somos el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo por la parte de Dios que Él puso en nosotros por su resurrección. Entonces, no tenemos problema, no estamos hablando herejías, estamos hablando algo profundo y sencillo. El Señor también está tipificado como mujer. Pero no estoy hablando de las tonteras y herejías de un grupo que anda diciendo que Dios es mujer. No, estamos hablando de un tipo que Dios usa para mostrar una verdad. Porque hoy día salió un grupo diciendo hablan de la mujer, de Dios como la mujer. Pero yo los oí un poquito y cuando los oí, después de oírlos dije, no, estos andan bien norteados, así que ni me preocupa, porque dice la palabra de Dios, si el profeta hablare mentira, yo Jehová engañé al tal profeta, no tengáis ningún temor. Así que ni me preocupan los que hablan de ese aspecto. Me preocupa hablar correctamente la palabra. Entonces, regresemos a nuestro versículo que estamos en el 10, porque estamos en 14:10. En el nuevo comienzo tomarás a Cristo con 2 aspectos, 3 aspectos, y aparte de eso, 3/10 de efa de flor de harina. O sea que hay que tomar 3/10 de Cristo en su humanidad. 3/10. Tenemos que saber. Por eso la Biblia nunca ustedes acepten la Biblia que les cambia las medidas. Porque hay una versión que la quisieron hacer tan moderna
que por ejemplo dice, en vez de decir una mía, dice 1,5 kilómetros. Y ahí usted ya no puede predicar la palabra con pureza. Si la Biblia dice una mía, guárdelo con una mía. Y le va a ayudar a enseñar porque está hablando del número 1. Si la Biblia dice 12, no le cambie, porque a veces en otras versiones le cambian como para disque ayudarnos a entender, pero entonces se pierde la pureza de la enseñanza. Usted guárdela como está escrita. Por eso yo uso la Reina Valera, porque esa es la... A pesar que me digan que tiene errores, no se preocupe. Aunque digan que la Biblia Reina Valera tiene 750 errores, lo importante es que la esencia nunca se la han cambiado. El día 8 tomará 2 corderos sin defecto, una cordera de 1 año sin tacha y 3 décimas de efa de flor de harina. Ya saben que cuando se habla de Cristo como harina, se está hablando de su humanidad. Cristo como harina es la humanidad de Él, y el aceite en la Biblia es el Espíritu Santo. Todo el tiempo. Entonces aquí nosotros, si estamos aprendiendo a interpretar correctamente, se puede decir con todo, con toda verdad o con toda seguridad que estos versículos, el Señor dice, de acuerdo al Nuevo Testamento, cuando yo limpio a un leproso, después que lo he limpiado, su vida ha cambiado, es un nuevo comienzo y tiene que recibir los beneficios míos. Primero, como el cordero que es sacrificado y que sacan su sangre, o sea, que nosotros debemos de reconocer que Cristo murió en la cruz por nosotros. Y les vuelvo a repetir, el verso 11 dice, y el sacerdote que le purifica presentará delante de Jehová al que se ha de limpiar con aquellas cosas a la puerta del tabernáculo de reunión. El tabernáculo de reunión es tipo de Cristo, es tipo de la iglesia. Entonces esas cosas son aplicables para nosotros aquí en la reunión o en donde usted se reúne. Donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. O sea que nosotros nunca hemos creído que somos los únicos. Todos nuestros hermanos que están en los diferentes locales, ellos también están predicando la palabra del Señor. Lo que a veces no tiene uno cuidado es de predicarla con pureza, pero eso solo Dios lo puede conceder, ¿verdad? Y cada congregación anda en su rollo. Pues ojalá nosotros andemos en el buen rollo. Es todo lo que me preocupa a mí. Si el de allá o el de allá no se preocupa por complacer a Dios, yo sí quiero complacer a Dios. Entonces por eso uso su palabra para todo. El tabernáculo de reunión es la iglesia. Así como para ellos era el lugar donde ellos tenían que ir a celebrar todo y traer sus ofrendas. Ellos, es cierto que ellos traían ofrendas de animales, ellos traían, solo miren lo que les pedían, cedro, les pedía hisopo. O sea que cuando critican a los cristianos de hoy día diciéndoles que los del Antiguo Testamento diezmaban y ofrendaban cosas, animales y todo, y que por qué nosotros les estamos pidiendo dinero, porque ahora nosotros ya no trabajamos en el campo, ¿verdad? Sino que nosotros trabajamos en ciudad y lo que ganamos de dinero por trabajar es de donde nosotros podemos bendecir la obra del Señor. Además, no estamos por el dinero, porque gracias a Dios esa no es nuestra prioridad. Necesitamos pagar cosas y conforme se va necesitando, pues aportamos y Dios nos ayuda. Pero en el Antiguo Testamento, todos esos animalitos, todas esas cosas, tipifican a Cristo. Entonces, si yo vengo aquí a la reunión
como soy sacerdote, porque la Biblia dice que somos sacerdotes, Amén. pero vengo sin las ofrendas en las manos, eso significa que yo vengo a la reunión sin experimentar a Cristo en todas sus riquezas. Si me piden que traiga un cordero, es que yo al entrar a esta reunión, mi pensamiento debe centrarse de que Cristo murió por mí. Amén. Ahora, noten que por eso es peligroso cuando uno se reúne y no es reverente, porque muchos cuando vienen a la reunión, en vez de venir concentrados en lo que Dios les pide, ellos vienen a otra cosa. Hay quienes vienen y se reúnen, pero no saben lo que es la reunión, ellos a dormirse o a criticar, pero la reunión, hermano, la reunión es algo muy importante. No es que si usted sintió electricidad o no, no, momento. La reunión dice que mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Solo desde que usted entra aquí, usted tiene que entrar con un pensamiento de que sus ofrendas vienen con usted. Pero no le estoy hablando de dinero, no. Por eso dijimos que aquí el rico y el pobre entra, las experiencias de nosotros, si somos pobres en experiencia, pues no nos pide mucho el Señor. Pues ¿qué te puede pedir si tus experiencias son pobres? Dice, pues trae 2 palominos, ¿verdad? Y por eso hasta chiste hacen los hermanos, dice que la única que entra a esta reunión, dice, pero bien bendecida la hermana Luz, dice, porque trae a su toro, ¿verdad? Porque los que son ricos, pues imagínense, traían un toro, ¿verdad? Entonces, todo lo que Dios ha hecho es para celebrarlo aquí en la iglesia. Eso no quiere decir que tú no celebras en tu casa, pero yo quiero decirte que tú tienes una salvación individual, pero tienes una salvación colectiva. Y es más importante la salvación colectiva que la salvación individual, porque en la salvación individual, pues sí, Dios te va a dar galardones también, porque la salvación individual está enfocada en el libro de Génesis, y en el libro de Génesis, la meta del libro de Génesis está presentada por José, ¿verdad? Porque Dios solo usa personajes y figuras para hablarnos de nuestra salvación y la enfoca como un viaje. Por ejemplo, la parte de nuestra salvación individual, para refrescarla, la enfoca desde Abraham, que es nuestra fe, empezamos por fe, luego Isaac nace de nosotros, que somos herederos por las riquezas de Cristo, pero luego después de eso tenemos un Jacob, y la Biblia nos pone a Jacob para que entendamos que tenemos que ser transformados, pero luego a Jacob le nace José, porque la transformación es para ser reyes, porque José es rey. Y si entendemos hasta José, pues gloria a Dios, porque lo que Cristo va a venir a hacer al regresar es establecer tu reino y quiere que nosotros participemos como co-reyes juntamente con él. Pero el rollo sigue, porque a José le nace Efraín y Manasés. Entonces las dispensaciones no finalizan con el reino, sino que del reino ya se entra a la nueva Jerusalén, que es ya después de que estemos resucitados y todo ese rollo. Pero entendamos pues que Dios en nuestra salvación individual es para que reinemos con Él. Pero la salvación colectiva, la cual nosotros la podemos entender, es estando juntos. Porque de Egipto sale todo el pueblo. Entonces de este mundo salimos todos juntos. Amén. Entonces tenemos que entender pues esos aspectos. Y son a través de la iglesia. O sea que hay cosas que tú no puedes lograr solito. Hay cosas que las tienes que lograr por fuerza en la vida de la iglesia. Hay cosas que no se pueden hacer. Y yo te puedo decir con todo mi corazón, ninguno de nosotros puede dejar de ser mundano solito. No se puede. Por eso los hermanos que caminan solitos, el chupacabras. Imagínense los hermanos que caminan solitos, hermano.
no pueden jamás dejar de ser mundanos. ¿Por qué muchos hermanos no dejan de ser mundanos? Porque ellos no le ponen importancia a la iglesia. A ellos les importa un comino la comunión con los hermanos. Y yo quiero decirle que la Biblia dice que nos asociemos con los humildes, porque el que se asocia con los altivos, dime con quién andas. Si nosotros nos juntamos mucho con los hermanos que no son humildes, nosotros no vamos a aprender la humildad. Y cuando se trata de dejar Egipto, tenemos que hacerlo todos juntos. Por eso es bien importante que nosotros seamos personas santas, espirituales, porque no vamos a, si no, nosotros contagiamos a los demás. ¿No ve que el dicho dice una manzana podrida echa a perder a todas las demás? No se oye, Padre. ¿Sí? Es peligroso, es peligroso. Por eso cuando hablamos de la lepra, lo primerito que Dios nos mostró es que al tener contacto con otros, pues nos podemos contaminar. Todo se lleva a cabo en la vida de la iglesia. Versículo 12. Entonces el sacerdote dice, tomará un cordero y lo ofrecerá por la culpa. Entonces, aparte de entender que Dios ya nos limpió, Él nos dice, atención, atención, quiero que entiendan que yo también no solamente morí para limpiarlos de la lepra, yo no solamente morí para perdonarles sus pecados, no, yo morí para expiar la culpa de ustedes. Ustedes saben que cuando Adán cayó, todos caímos juntos con él. Así lo hizo Dios el plan. O sea que la razón por la que todos caímos juntos es porque estábamos en los lomos de él. Eso no lo entienden muchos, fíjese. No lo entienden muchos, porque en los lomos, o sea que el hombre, el varón, tiene millones, billones de espermas. Billones. Porque eso sirve para entender que cuando Dios hizo a Adán, ya venían todos los hombres que iban a nacer. Por eso es de que cuando él cayó, todos juntos. Entonces Dios nos dice, el problema que ustedes tienen es de que desobedecieron. Señor, pero yo no me comí la manzana, dicen algunos. ¿Sí? Y hasta canciones hacen. Yo me acuerdo de una cuando estaba joven, dice, manzana dulce fue la que le dio Eva, la que le dio Eva. Por la manzana es que estoy luchando el pan, que estoy luchando el pan. Y eso que no soy mundano. Pero noten pues que Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dios entonces dijo, estoy enojado con ustedes, estoy enemistado con ustedes, ustedes se volvieron mis enemigos, porque cuando uno ofende a Dios y no le obedece, uno se vuelve enemigo de Dios. Entonces el Señor dice, por medio de las figuras, está explicando, porque el Antiguo Testamento explica el Nuevo, y el Nuevo está contenido en el Antiguo, solamente que muchos todavía no han descubierto eso. Pero Él está diciendo que después de que nos limpió, debemos de entender que lo necesitamos a Él como nuestra expiación. Por eso vamos a seguir leyendo el 13. Y degollará el cordero en el lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado y el holocausto, en el lugar del santuario, porque como la víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa
es del sacerdote, es cosa muy sagrada. No te vayas a ir todavía, déjame ahí un ratito. Las ofrendas eran de los sacerdotes. O sea que el cordero lo degollaban y ustedes ya saben que, por ejemplo, en la ofrenda por el pecado, se podía comer el sacerdote una parte de comida y la otra la quemaba. Eso indica que Dios, si el sacerdote se come una parte de la comida para ser beneficiado y ser alimentado, la muerte de Cristo satisface al hombre, pero también satisface a Dios. Por eso Dios dice, dame mi mitad y cómete tu mitad. Eso es maravilloso, hermanos, que Cristo es disfrutable no solamente para nosotros, sino también para Dios. Ya ahorita termino por hoy, pero ya saben que esto sigue. Por eso les dije, no tenemos prisa. Lo mejor es rumiar la palabra despacito. Entendemos entonces que el hombre necesita ofrenda por el pecado, pero también por la culpa, y el holocausto. Cuando hablamos del holocausto, Cristo como el holocausto es la ofrenda que se quema totalmente. O sea que cuando el Señor pedía una ofrenda de holocausto, ustedes saben que esa ofrenda, el sacerdote no podía comer nada. La ponían ahí, se quemaba toda y se volvía ceniza. Eso es un aspecto de Cristo en el cual nosotros no podemos participar. Exacto, Él era absoluto para Dios. O sea que hay cosas que usted las tiene que ir entendiendo. ¿Por qué esta ofrenda no podía comer el sacerdote? Se recuerda que en hebreo lo dice, tenemos una ofrenda de la cual los sacerdotes no pueden participar. Entonces está hablando de aspectos que nosotros no podemos morir por ninguno. Solo Él puede morir por nosotros. Entonces hay cosas que le pertenecen a Cristo exclusivamente y lo debemos de ir aprendiendo. Entonces tenemos la ofrenda por el pecado, tenemos el holocausto, pero también nos pide ahí ofrenda por la culpa. La ofrenda por la culpa, que es la expiación. Recuérdense que esa palabra expiación la pueden ustedes ver en el internet. Por eso les dije, aprendan a usar su internet. En los teléfonos, ustedes solo pongan en el internet la palabra que quieren saber y ahí les dice de una vez. Ahí carga uno bibliotecas y diccionarios de toda clase. Ahora en realidad ya el que sufre es porque quiere. Porque ahora tenemos un amansaburros, pero buenísimo en las manos. Ahí está. Yo no sé por qué algunos no aprenden a escribir si tan solo le preguntan cómo se escribe la palabra tal y se las dice bien, pero no, les gusta escribir mal siempre. Si ustedes no tienen seguridad en una palabra, apachurren allí y digan cómo se escribe la palabra tal, ¿verdad? Porque a veces, pues no me estoy burlando de nadie, pero digo, ¿por qué no aprendemos? Porque a algunos no les gusta aprender, ¿verdad? Ponen O y dos L's, hermano. Dice hoy, o si no ponen O y una Y, hoy lleva H, O-Y. Bueno, no son clases de español. Solo le digo pues que es importante entender a Cristo como ofrenda por el pecado. Es interesante entender a Cristo como holocausto. Es importante entender a Cristo como ofrenda de comida. O sea que todas las cosas en la Biblia tienen su contexto y hay que apreciarlas bajo su contexto, porque entonces, y solo entonces, estamos masticando la pureza de la palabra. Vamos a dejar por ahí y el domingo cubrimos los otros versículos que faltan y aprendemos bien lo que significa la propiciación, porque la palabra expiación es la misma que propiciación. Y propiciación, ¿qué dijimos que era, Dani? A ver si te acuerdas. Propiciación es apaciguar. Exacto.
No, si a este muchacho se le quedan las cosas. Es apaciguar la ira, porque Dios estaba enojado con el hombre, él tenía problemas con el hombre, y el hombre no podía venir a Dios porque Dios decía, no, tú eres un pecador, apártate de mí. Pero la expiación hace que Dios diga, bueno, por amor a mi hijo, te acepto. Porque ¿sabes qué? Ya no te voy a ver a ti. Voy a ver al que aceptaste, al que tienes ahora en tu espíritu. A ese miro, y por eso te miro recto, aunque quiero decirte la verdad, estás torcidísimo. Pero en Cristo, te voy a ver en Cristo. Y solo por mi hijo, porque como en él tengo complacencia. Y cuando miro que en tu espíritu vive mi hijo, entonces no hago caso de tu alma que está tan torcida y tan degradada. Te miro en la parte que es que, pero si eres obediente y mi hijo se extiende a tu alma, te voy a recompensar. Fíjense cómo trabaja la salvación del creyente. Aleluya. Padre, gracias en esta noche por tu palabra. Te agradecemos por la inspiración de tu Espíritu Santo. Gracias porque dice tu palabra misma, el Espíritu os guiará a toda la verdad. Señor, gracias por los tipos, las sombras, por las figuras, por los números, los colores. Gracias porque ese es tu hablar divino. Ese es un lenguaje que nació en tu corazón. Por eso te damos gracias. Por eso ahora entendemos por qué tú dijiste un día, yo soy el Cordero, yo soy el Pastor, yo soy la puerta, yo soy la roca. Señor, tú solo en figuras nos hablas y queremos entenderlas para hacer tu voluntad. Señor, gracias por mis hermanos que atentamente escucharon este mensaje y sabemos que nos has bendecido, nos has nutrido. Vamos, Señor, ministrados de nuestro espíritu. Señor, gracias, ayúdanos para volver y seguir estudiando tu palabra. En el nombre precioso de Cristo Jesús te lo agradecemos y el pueblo del Señor dice, amén, mis amados. Entonces,